San Ambrosio, memoria litúrgica el 7 de diciembre, conocido como padre y doctor de la Iglesia Católica. Ambrosio significa inmortal. Nace en Galia, Bélgica y vivió entre los años 340 y 397. Fue obispo de Milán del año 374 al 397 y se convirtió en el mentor del joven Agustín de Hipona. Posteriormente, junto con él, considerado uno de los 4 doctores de la Iglesia de Occidente en la antigüedad, junto con San Agustín, San Jerónimo y San León. La madre de San Ambrosio dio a sus hijos una educación esmerada, y puede decirse que el futuro santo debió mucho a su madre y a su hermana Santa Marcelina. El joven aprendió el griego y llegó a ser un buen poeta y orador, y se dedica a la abogacía. Antes de entregarse al servicio de Dios, estudió en Roma leyes y retórica. De hecho, es considerado como uno de los oradores más importantes de la antigüedad clásica, para dedicarse luego al servicio público como lo hizo su padre. Cuando apenas tenía 30 años, fue nombrado gobernador de todo el norte de Italia, con residencia en Milán, y posteriormente fue elegido obispo de esta ciudad por clamor popular. San Ambrosio se negó a aceptar el cargo, pues no era sacerdote, pero se hicieron memoriales y el emperador mandó un decreto señalando que el santo debía aceptar ese cargo. Desde entonces se dedicó por horas y días a estudiar las Sagradas Escrituras hasta llegar a comprenderla maravillosamente. Establecido en Milán, deja su cargo público y le dio un giro a su vida, poniéndose al servicio de la Iglesia. Ambrosio puso en manos de Dios sus dones, su penetrante inteligencia y su habilidad retórica. Nombramiento de San Ambrosio como obispo. El obispo Ausencio, un hereje ariano que había gobernado la diócesis de Milán durante casi 20 años, murió en el año 374. La ciudad se dividió en 2 partidos, ya que unos querían a un obispo fiel a la fe católica y otros a un ariano. Para evitar, en cuanto fuese posible, que la división degenerase en pleito, San Ambrosio acudió a la iglesia en la que iba a llevarse a cabo la elección y exhortó al pueblo a proceder a ella pacíficamente y sin tumulto. Mientras el santo hablaba, alguien gritó: «Ambrosio, obispo». Todos los presentes repitieron unánimemente ese grito, y los católicos y arianos eligieron al santo para el cargo. Ambrosio quedó desconcertado, tanto más cuando, aunque era cristiano, no estaba todavía bautizado. Pero los obispos presentes ratificaron su nombramiento por aclamación. Ambrosio alegó irónicamente que la emoción había pesado más que el derecho canónico y trató de huir de Milán. Valentiano respondió que se sentía muy complacido por haber sabido elegir a un gobernador, que era digno de ser obispo, y mandó al vicario de la provincia que tomase las medidas necesarias para consagrar a Ambrosio. Así pues, recibió el bautismo y una semana más tarde, el 7 de diciembre del 374, se le confirió la consagración episcopal. Tenía entonces unos 35 años. Ambrosio fue ordenado sacerdote y asumió el cargo de obispo. Como pastor se dedicó a la ardua tarea de estudiar y comprender las Sagradas Escrituras para beneficio espiritual. Se dedicó al estudio de la teología y de las humanidades. Sus obras tienen un marcado carácter pastoral. Creó nuevas formas litúrgicas, promovió el culto a las reliquias en Occidente y convirtió y bautizó a San Agustín. Consciente de que ya no pertenecía al mundo, el santo decidió romper todos los lazos que le unían a él. En efecto, repartió entre los pobres sus bienes muebles y cedió a la iglesia todas sus tierras y posesiones. Lo único que conservó fue una renta para su hermana Santa Marcelina. Por otra parte, confió a su hermano San Satiro la administración temporal de su diócesis para proteger y poder consagrarse exclusivamente al ministerio espiritual. San Ambrosio combatió con tanto éxito el arianismo que le erradicó casi por completo de Milán. El santo vivía con gran sencillez y trabajaba infatigablemente. Su incansable actividad,
su ilimitada disponibilidad para cuantos necesitaban de él, causaron admiración en hombres como San Agustín de Hipona, quien recibió de él un gran apoyo en su conversión. Escritos de San Ambrosio. San Ambrosio componía hermosos cantos y los enseñaba al pueblo. Además, escribió muy bellos libros explicando la Biblia y aconsejando métodos prácticos para progresar en la santidad. Además de su sabiduría para escribir, tenía el don de la diplomacia, siendo llamado muchas veces por el alto gobierno como embajador del país para obtener tratados de paz cuando se suscitaba algún conflicto. El aporte de San Ambrosio a la Iglesia es inmenso. Su obra transita por diferentes campos de la teología, especialmente en moral, vida ascética, espiritualidad, dogmática y exegética. Entre sus escritos se encuentran sus comentarios a los Salmos, un tratado sobre los misterios de Dios y un conjunto de textos catequéticos sobre los sacramentos. El carácter especial y el valor de los escritos de San Ambrosio quedan patentes ya en el título de doctor de la Iglesia, que desde el tiempo inmemorial han compartido en Occidente con San Agustín, San Jerónimo y San Gregorio. Él es testigo oficial de la enseñanza de la Iglesia Católica en su propio tiempo y en las generaciones precedentes. La mayor parte de sus escritos son en realidad homilías, comentarios orales sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que fueron puestos por escrito por sus oyentes y posteriormente redactados en su forma actual. Especialmente famoso se hizo un tratado que compuso acerca de la virginidad y de la pureza. En sus sermones, San Ambrosio alababa con frecuencia el estado y la virtud de la virginidad por amor de Dios, y dirigía personalmente a muchas vírgenes consagradas. A petición de Santa Marcelina, el santo reunió sus sermones sobre el tema. Tal fue el origen de uno de sus tratados más famosos. Las madres impedían que sus hijas fuesen a oír a predicar a San Ambrosio, y aún llegó a acusársele de que él quería despoblar el imperio. Una de las últimas obras que escribió fue el Tratado sobre la bondad de la muerte. Las obras homiléticas, exegéticas, teológicas, ascéticas y poéticas del santo son numerosísimas. Cuando el santo cayó enfermo, predijo que moriría después de la Pascua. Pero prosiguió sus estudios acostumbrados y escribía una explicación al Salmo. Mientras que Ambrosio en su cama le dictaba a Paulino, que en ese momento era su secretario y luego fue su biógrafo. A partir de ese día dejó de escribir y de dictarle a Paulino, por lo cual no terminó la explicación del Salmo. En efecto, él escribió sobre el Salmo y se interrumpe en el versículo 24. San Ambrosio tuvo que guardar cama, pero cuando el conde Estilicón, tutor de Honorio, se enteró de la noticia, dijo públicamente: «El día en que ese hombre muera, la ruina cernirá sobre Italia». Inmediatamente el conde envió al santo unos mensajeros para pedirle que rogara a Dios que alargase la vida. El santo repuso: «He vivido de suerte que no me avergonzaría de vivir más tiempo, pero tampoco tengo miedo de morir, pues mi amo es bueno». El día de su muerte, Ambrosio estuvo varias horas acostado con los brazos en cruz, orando constantemente. San Honorato de Vercelli, que se hallaba descansando en otra habitación, oyó una voz que le decía 3 veces: «Levántate pronto que se muere». Inmediatamente bajó y dio el viático a San Ambrosio, quien murió a los pocos momentos. Era el Viernes Santo, 4 de abril del año 397. El santo tenía aproximadamente 57 años y fue sepultado el día de Pascua. Sus reliquias reposan bajo el altar mayor de su basílica, a donde fueron trasladados en el año 835, y su fiesta se celebra el día del aniversario de su consagración episcopal. Tanto en Oriente como en Occidente, su nombre figura en el canon de la Misa del Rito de Milán.